Podríamos afirmar o decir que toda la música secular es mala. El salmo tal vez más conocido es el de la alabanza, que dice: y de todo instrumento músico os postraréis, cierto ritmo, que provoca ciertas sensaciones e induce ciertos efectos. Es perfecto tratar de dormir a un niño Con sin electrónica. Tiene la capacidad de influenciar nuestro pensamiento. siendo lo mismo, sigue siendo igual de malos. Entonces nos cuidamos de pronunciar una palabra porque en este lugar significa otro contexto. Porque esa es la música que le gusta a los niños. Debemos tratar de acercar la gente a Dios. El proceso, sí, durante toda su vida cristiana va a contener laxias que se cantaban ya los salmos y las posturas radicales siempre están, que podían alabanza a Dios, sino que la gente lo veía como algo muy cotidiano del día. Entonces, Señor, y eso nos va a ayudar a definir si lo que estoy escuchando es bueno o no me conviene. Hola, mi nombre es Lorena Acevedo y estoy aquí con mi esposo. hola, mi nombre es Eduardo Betancourt, soy pastor de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de Montenegro y es un placer estar aquí. Bueno, estamos explorando este nuevo formato. Lo que queremos es poder sentarnos, tener una conversación, una charla y poder explorar y hablar de temas que surgen en la cotidianidad, preguntas que tengan las personas y ver la perspectiva de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre esos temas? Entonces, si alguien tiene una pregunta, una duda, algo que no lo deja dormir, puede dejar ahí en los comentarios esa pregunta y vamos a poder sentarnos aquí, hablar y responder. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es la música secular. Esto con el fin de dar cierre a una serie de sermones que ya están públicos en el canal que se llamaba Ser Adoradores. En estos sermones exploraron temas como la sensibilidad de la música, cómo debe ser la adoración congregacional, la historia de la música desde la Biblia. Está bien interesante, entonces pueden ir, verlo y luego ver este que va a ser como el cierre. Lo que queremos en este episodio es poder abordar el tema de la música secular, preguntas que muchas veces nos surgen y nos quedamos con la duda para aclarar más este tema. Entonces, para empezar, empezamos por definir qué es la música secular. ¿Será que toda la música que no habla de eso es música secular o qué es la música secular? Bueno, esperamos que este espacio sea como un lugar más ameno, más de conversación, en el que podemos explorar otros puntos, donde no es desde un púlpito, sino desde una conversación más tranquila, más casual, pero igual reforzar la postura que la Biblia nos enseña y también puede reforzar el carácter cristiano que deberíamos formar en nuestras vidas. El tema de la música es bien importante porque creo yo que es del arte o de las artes que más ha acompañado a la humanidad a través de toda la historia, ¿cierto? Todavía ha estado muy presente y ha estado muy presente no solo en la historia, sino en la cotidianidad, en lo que hacemos día a día, y más hoy en día donde hay tantos medios, tantas formas, tantas herramientas para distribuir música, entonces creo que se ha vuelto mucho más cotidiana, ¿cierto? En algún punto de la historia la música llegó a ser como algo exclusivo de eventos, de banquetes, de reuniones, del teatro, pero hoy en día el celular, el internet nos permite tener música en cualquier momento, sin importar. Entonces creo que la distribución y el alcance de la música ha avanzado mucho gracias a la tecnología. Ahora, la pregunta es si toda la música secular, Sí, toda la música que no menciona a Dios es música secular o a qué nos referimos con música secular. creo que la música secular se inicia o se marca esa diferencia para lo que antes era la iglesia, la música como sacra, sagrada, y la música general, ¿cierto? Se tenía en Israel, pues tenía los cantores, los músicos que cantaban himnos, y cantaban melodías, cantaban ciertas canciones dentro del templo o dentro de reuniones religiosas. Y a eso se le denominaba música sagrada. Y a todo lo demás se llamaba música solamente. Hoy en día esa música llegó a pasar a llamarse música secular. Pero dentro de la Biblia incluso vemos al pueblo de Israel entonando música que hoy en día llamaríamos seculares. Y se ve muy claramente, o la referencia más clara que tenemos a eso, es la música que anunciaba las victorias o las hazañas
de las guerras, como la canción que cantaban las hijas de Israel cuando volvió Saúl y David. Esas eran canciones que la gente cantaba, las hijas cantaban y hablaban acerca de hazañas de hombres, no mencionaban a Dios, sino que narraban una historia a través del canto. Ok. Entonces sería como la diferencia principal, es la música que enfoca eh, su propósito en alabar a Dios, como música sagrada, música cristiana como la conocemos hoy en día, y la música general o la música eh, secular, todo lo demás. Ok. Bueno, eso me parece bien interesante. Y recuerdo que en la serie de sermones hablábamos sobre ese tema y decías que no toda la música que cante un cantante cristiano es música cristiana, porque hay mucha música que está alabando, no sé, a la esposa, a un amigo, no sé, y no es música cristiana. Entonces, ¿cuál es la música cristiana? Solo la música que habla de Dios y alaba a Dios. Sí, claro. Es muy importante a la hora de escuchar música y de definir música, es que el género como tal no define todo, ¿cierto? Cada canción se debe pensar individualmente, en su propósito, en su alcance y a quién va dirigida. Que un cantante que usualmente haga música dedicada al Señor, a Dios, no quiere decir que toda la música que haga lo haga eso. E incluso se tendría que pensar el propósito que se tiene a la hora de hacer la música que va dirigida a Dios. Porque no toda canción que menciona el nombre de Dios Es es cristiana. cristiana, ¿cierto? No tiene un buen mensaje. Creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es más importante la doctrina que tiene una canción que el género como tal. Entonces es estar muy atento a cada canción individual. O sea, no porque la canción menciona a Dios, no porque hable de Dios, significa que es una canción cristiana. Puede mencionar el nombre de Dios, pero no ser una canción cristiana. Entonces, teniendo claro ese concepto de la música secular y cuál es la música cristiana, podríamos afirmar o decir que toda la música secular es mala y que toda la música cristiana es buena. Uf, bueno, no. Creo que eso sería muy determinista, ¿cierto? Muy extremista. Y quiero que leamos dos versículos claros para entenderlo. Y el primero es Salmos 150, el salmo tal vez más conocido es el de la alabanza, que dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el extendimiento de su fortaleza, alabadle en sus valentías, alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de jubilación, todo espíritu alabe a Jehová, aleluya, ¿cierto? Ese vemos que la música puede ser ofrecida al Señor, puede ser para dar alabanza a Dios, ¿cierto? Pero luego también vemos en Daniel capítulo 3 que dice el rey Nabucodonosor, después de hacer la estatua de oro, capítulo 3 versículo 4 dice, y el pregonero pregonaba a alta voz, mandase a vosotros, pueblos, naciones y lenguajes, en oyendo el son de la bocina, del pífano, de la tambor, de la arpa, del salterio, de la sinfonía, y de todo instrumento músico os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces vemos que los instrumentos como tal son esos, son solamente instrumentos que producen música. Lo que importa ahí es el mensaje que lleva Okay. esa música. Por ejemplo, hablábamos de las músicas de guerra, ¿cierto? Que contaban las hazañas de David, que contaban las hazañas de los reyes, que contaban algunas batallas importantes. No podríamos decir que eso es malo o que va a llevar a un hombre a pecar o al infierno. Y tampoco podemos decir que todo lo que diga Dios Es bueno. es bueno. O sea, hay música que hoy en día se cataloga como cristiana, pero uno se detiene a ver el contenido que tiene y uno dice, venga, hay cosas que doctrinalmente, teológicamente no me terminan de cuadrar y se acomodan más por la musicalidad, porque encaja bien, porque rima bien, pero en el trasfondo uno dice, venga, si realmente es algo. Entonces creo que en la música, al menos la música cristiana, por decirlo así, se debe enfocar más es en el contenido que en la musicalidad. Entonces es el contenido. Obviamente hay canciones generales, seculares, que su contenido no hay nada que rescatar, ¿cierto? No hay
nada bueno, nada de aprendizaje. Y lo segundo sería como si la canción está dedicada a una persona, es hasta dónde eleva a esa persona, ¿cierto? Que mi canto, que la canción que yo le dedique a una persona no eleve a esa persona al nivel de Dios, sino conservando las proporciones. Creo que sería como la idea general que yo tendría de eso. Ok, perfecto. Entonces, un cristiano Sí, podría escuchar música secular. Digamos, he escuchado muchas personas que dicen, ah, no, yo escucho música romántica porque me canta, me parece hermosa y la letra no dice nada de malo, entonces no veo ningún problema en escucharla. Estoy en mi casa, tranquilo, puedo poner música romántica, pero ¿qué tal escuchar reggaetón? Porque la letra sí está muy fea, el ritmo no, eso sin nada que ver, eso es súper mundano, entonces no la escucho. Hay un límite en eso, un cristiano podría escuchar música secular en su casa, pues estamos hablando ya de la casa, no en la iglesia, obviamente. ¿Podría o cómo podemos filtrar eso? ¿Cómo podríamos evaluar qué escuchamos y qué no escuchamos? bueno, creo yo que la respuesta corta sería que sí, ¿cierto? De que si se puede, se puede. Se tiene la habilidad, las capacidades y las herramientas hoy en día para hacerlo. E incluso Pablo nos enseña que todas las cosas, No sé, sí, todo nos no es todo nos lícito. conviene. Pero la cuestión es qué tanto nos conviene, ¿cierto? Qué tanto nos enseña o qué tanto podemos aprender de esa canción. Y la otra cosa es qué tanto nos ayuda a nuestro testimonio, ¿cierto? Nosotros Ujú. como cristianos tenemos un deber de reflejar ciertos principios ante la gente y debemos pensar qué tanto habla eso de nosotros, ¿cierto? Qué tanto habla de mi comunión con Dios, qué tanto habla de mi vida cotidiana. Creo que debe ser una evaluación muy interna, una evaluación muy personal entre qué tipo de música escucho y qué tipo de música no escucho y sobre todo la conciencia debe de estar en por qué lo hago, ¿cierto? Eh, creo yo que hay dos formas o solo hay dos caminos frente a esto y es o la música alaba a Dios o no alaba a Dios. La música cristiana, los himnos, las canciones espirituales que tratamos de seguir están hechas y enfocadas precisamente en alabar a Dios, darle esa honra y esa gloria a Dios. La música general, la música secular, no está hecha para eso. Entonces, es pensar a quién quiero darle más gloria, a quién quiero dar honor y a quién quiero dar honra con la música que canto, con la música que escucho, con la música que pongo en mi casa, con la música que escuchan mis vecinos a través de lo que yo hago. Es qué tanto da gloria a Dios mis acciones. En Romano nos enseña que todo lo que hacemos debe ser para dar gloria a Dios y eso incluye todo lo que hacemos en el día a día. ¿Qué tanto mi mente o qué tanto la música que escucho me ayuda a estar cerca de Dios o tener una buena comunión con Dios en el día a día? Qué tan bien me puedo sentir yo escuchando 8 horas, 6 horas música secular, que puede ser romántica, puede ser cualquier cosa, y luego hacer un devocional, teniendo esa música en la cabeza, teniendo esa canción recordándola, mi mente va a estar sonando. ¿Qué tanto me ayuda a estar cerca de Dios? Creo que sería El el filtro. filtro. Yo creo que hoy en día la iglesia no está para prohibir, ¿cierto? No está en prohibiciones. Dios no nos mandó a juzgar ni a condenar a nadie, y mucho menos por acciones como esas. Pero sí debemos tener es una buena conciencia, tener una buena conciencia delante de Dios y tratar en la medida de lo posible. Cada acción que hagamos es que nos ayude a estar más cerca de tener una comunión con Dios. Bueno, em, ese tema me parece bien, bien importante, bien interesante y me recuerda el- la enseñanza de la sensibilidad de la música, que es bien interesante. La música influye en nuestras emociones. Si yo estoy aburrida y me pongo a escuchar música triste, lo más probable es que me deprima más, ¿cierto? Porque ese ritmo me va a llevar a la tristeza. ¿Qué ponen en las cantinas para que las personas beban? Música que los incita a beber. Entonces, la música influye en nuestro estado de ánimo. La música tiene relación con nuestro estado de ánimo y con nuestra relación con Dios. ¿Cómo influye la música en nuestra relación con Dios?
Claro, bueno, primero creo que hay que separar en dos puntos. La primera, la sensibilidad a la música, que es completamente, hoy en día está totalmente documentada y lo vivimos por experiencias Mm, empíricas constantemente, ¿cierto? No hay que hacer un gran estudio para determinar que sí hay ciertas músicas, ciertas melodías, cierto ritmo, que provoca ciertas sensaciones e induce ciertos sentimientos en los seres humanos. Lo vemos desde los niños, ¿cierto? Que tienen música de cuna, música que se utiliza para que se duerman, ritmos más lentos, música más suave. No sería lo mismo o no tendría el mismo efecto tratar de dormir a un niño con si en electrónica. vez, si en vez de música de cuna le ponemos electrónica, le ponemos la música que hay en un gimnasio, le ponemos la música que hay en un concierto, o en una cantina, ¿cierto? No va a ser lo mismo, porque el cerebro interpreta eso. Tenemos que recordar que la música es un sonido que, a fin de cuentas, es una vibración, ¿cierto? Es un sonido que ingresa a nuestro cerebro, nuestro oído interpreta eso, pero son señales que llegan externas al cerebro. Esa frecuencia con la que llega, la amplitud con la que llega, la potencia con la que llega, todo eso influye en cómo nosotros percibimos eso. Y creo que hoy en día la forma más fácil de experimentar la sensibilidad de la música es ver una película, es ir al cine, ¿cierto? En una película ponen una canción que a uno le da anticipación, uno sabe que algo va a pasar, le produce excitación al ver que algo sucedió, le produce felicidad, le produce miedo, le produce suspenso, le produce ternura, ¿cierto? En las películas románticas le produce ternura el ver ciertas cosas. Eso muchas veces es la música la que produce ese sentimiento, la que prepara el cuerpo para sentir eso. Entonces, la sensibilidad de la música la vemos incluso en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, Saúl, cuando estaba mal, eh, hacía que David le tocara para que él se sintiera más reposado. Algunos de los profetas usaban la música para dar sus anuncios, ¿cierto? Porque preparaban el pueblo. David mismo puso 4.000 músicos en el templo. Entonces vemos que la música sí nos ayuda a prepararnos o si tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Incluso hay documentación en cuanto a la musicoterapia, ¿cierto? De cómo la música puede ayudar a la depresión, a la ansiedad, a incluso problemas más graves como el Alzheimer, como la esquizofrenia. Entonces, no podemos negar el impacto que tiene la música en nuestro cerebro, a nivel físico, ¿cierto? Y eso va incluso antes de las palabras. La música sola, solo el ritmo, solo la música instrumental ya tiene un efecto. Entonces, el contenido lo que hace es potenciar ese efecto que tiene. Entonces, uno puede ver como en un concierto empiezan una música o una canción a un volumen, luego de repente más alta, y la energía o la sensación general va en aumento, que es la misma canción, solamente va incrementando porque se aumenta la potencia. Entonces, debemos tener en cuenta que esa sensibilidad está presente en toda la música, todo, la música general, la música cristiana, la música de los templos, toda la música tiene ese fin que es producir algo, inducir algo en el ser humano. Entonces, a la hora de la vida cristiana yo debo buscar que la música que escucho me acerque más a Dios a un nivel espiritual, ¿cierto? No a un nivel físico, no porque a mí me gusta, no porque me recuerda la infancia, no porque me recuerda o me permite añorar algo, desear algo, sino porque realmente me ayuda a estar más cerca de Dios. Pero también hay que tener cuidado porque eso también se puede utilizar para una manipulación a la hora de la alabanza o a la hora de la música de un encuentro, y es utilizar esas mismas técnicas para hacer sentir más fervor o sentir más que el Espíritu Santo. Hoy en día muchas iglesias usan la música como un tipo de invocación del Espíritu Santo.
donde hasta que no se canta y no se llega a un éxtasis y no se suda y no se canta mucho, muy alto, hasta que no se llega a ese punto no hay espíritu, o se cree que no hay Espíritu Santo. Tratan como de Entonces, invocarlo a través de claro, la música. entonces ya ahí también nos llega ese mega cuidado, ¿cierto? También hay que tener prudencia con eso. Pero creo que ser muy conscientes de la sensibilidad de la música nos ayuda a ser buenos, a tomar buenas decisiones frente a la música. Y es, qué me hace sentir esta canción? Y si lo siento porque me lo induce o porque me ayuda a reforzar los sentimientos. Porque realmente lo hacen. Claro, por ejemplo, ahí Mm. vemos las canciones de luto del pueblo de Israel, ¿cierto? Las endechas, que la gente estaba triste, habían perdido un familiar, habían perdido a un conocido, se reunían en lo que hoy en día conocemos como el velorio. La gente ya estaba triste de por sí y las endechas lo que hacían era permitir sacar o expresar ese sentimiento. Pero en la guerra, por ejemplo, pasaba lo contrario. Estaban los dos bandos preparados para una guerra, uno se iba a iniciar, pero el tambor iba aumentando el ritmo, el cuerno iba sonando, iba subiendo la temperatura, iba subiendo el ambiente, se iba poniendo más tenso y eso preparaba a la gente para eso. Entonces debemos entender si la música nos ayuda a expresar un sentimiento o nos produce, nos induce un sentimiento. Esa debería ser como la diferenciación. Ese debería ser el... Bueno, entonces la música solamente entretiene o la música también forma nuestro pensamiento. La, yo creo que ahí está más relacionado al contenido. Realmente el contenido tiene la capacidad de influenciar nuestro pensamiento. Yo puedo cambiar mi forma de pensar por una letra que me está rondando. Sí, claro, no, totalmente. Totalmente. Y yo creo que ese es el valor o el peso del discurso. Hoy en día el mundo está lleno de discursos y cada posición se defiende con un discurso precisamente por lo mismo, porque la repetición de un discurso va calando dentro de nosotros. Entonces el discurso llega y se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y sí produce o sí genera cierto sentimiento dentro de nosotros. El ejemplo más claro que podemos recordar en la Biblia es precisamente con Saúl y David, ¿cierto? Cuando volvieron de la guerra, eh, las hijas de Israel cantaban unas cosas a favor de Saúl, pero cantaban otras muchas mejores a favor de David. Y eso no le produjo una buena reacción a Saúl, ¿cierto? No, no es que lo hubiera escuchado y lo hubiera pasado por alto, no es que lo hubiera escuchado y le hubiera dado igual, sino que lo escuchó y tuvo una reacción en su cuerpo, porque estaba el discurso ahí constantemente. Entonces el problema con el discurso es que cuando estamos más o por mucho tiempo frente al discurso, pues cada vez nos va a parecer menos o más apropiado lo que dice ese discurso. Y la música al final del tiempo se ha convertido en una fuente de transmisión de información. Yo transmito algo a través de la música. Antes era mucho más complicado, ¿cierto? Cuando no se tenía letra, digamos que era mucho más complejo. Y lo vemos por ejemplo en la música clásica, ¿cierto? Por ejemplo las estaciones de Vivaldi. Él trata de reflejar solo con melodía lo que una estación completa produce, ¿cierto? El invierno, el verano. Pero eso cambió cuando se le añadió letra a la música, porque ya no solo tiene un contenido musical y melódico, sino que también tiene un contenido de información. ¿Qué me transmite? ¿Qué me está diciendo? Y muchas veces la melodía gana, muchas veces eh, escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero nunca nos sentamos a decir, venga, ¿qué está pasando? O Eh, terminamos cantando la canción inconscientemente y ni siquiera prestamos atención a qué es lo que estamos cantando. claro, eso pasa mucho precisamente en otros idiomas. La gente que dice, uy, me gusta mucho la música en inglés, o la música en francés, suena muy bonita, la música en idiomas asiáticos, suena muy chévere. Y se la aprenden y hasta tienen buena pronunciación de eso, pero no saben realmente qué ¿Qué significa. es? Entonces ahí el contenido pasa a ser parte de la musicalidad, pero eso el cerebro sí lo interpreta de cierta manera, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado con eso y sí sentarnos un poquito a hacer como evaluación de la música que escuchamos. Eh, También pasa mucho, por ejemplo, en música que ha sido muy popular en Colombia, ¿cierto?
que se utiliza en fiestas, en banquetes, en reuniones, pero cuando se escucha fuera de esos ámbitos uno dice, venga, uff, lo que está diciendo ahí Es es muy grave, ¿cierto? heavy. Es muy pesado lo que está narrando esa historia. Pero al estar en una reunión, en un convite, la gente la baila, la gente toma con esa canción y no se sienta realmente a pensar en eso. Entonces creo que como transmisora de información debemos estar atentos a qué información es la que nos proporciona la música, en general, ¿cierto? Toda música. Tanto la música general, secular, como la música cristiana, y creo que en la música cristiana es donde más debemos estar atentos, Atentos. y es que lo que enseña ahí sí tenga un sustento doctrinal fuerte. Claro. Bueno, y si la música tiene esa capacidad de influir en nuestros pensamientos, con mayor razón debemos tener cuidado con la música que escuchamos y tener cuidado con la música cristiana que escuchamos, para que realmente lo que estamos aprendiendo ahí pues realmente sea valioso y no estemos pues metiéndonos ideas en la cabeza que no son y después ir eh, pronunciando eso que aprendimos ahí como si fuese cierto, cuando en la realidad no es así. Eso me parece también bien interesante. Y en cuanto al ritmo, también debemos tener cuidado con el ritmo, porque podríamos decir que si lo que importa es el peso doctrinal de la canción, entonces yo puedo cantar reggaetón con una buena doctrina. Bueno, antes de pasar a ese punto, para terminar lo que estás diciendo, creo que, y lo he visto muchas veces, es que hay Mm. personas que cuando el niño canta una canción, por ejemplo, reggaetón, con una mala música, una mala letra, le dicen, ay, venga, no, eso no es para usted. Pero si saben de por sí que le hacen mal a un niño, porque si lo hacen de adultos, ¿cierto? Porque si lo quieren escuchar de adultos, que Ujú. cambia. La letra no cambia, lo único que cambia es que ellos ya normalizan lo que esa canción dice. Tampoco significa que esté bien. Que algo sea aceptado no significa que sea lo correcto, ¿cierto? Entonces, eso es como una de lo que decíamos de cómo afecta, ¿cierto? El discurso. Entonces, si una canción no la puede escuchar un niño, porque sí la puede escuchar otra persona. Ah, sí, he tenido más entendimiento, pero sí, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual de mala, ¿cierto? Entonces, debemos tener buen cuidado. Y obviamente un niño que está expuesto a ese tipo de canciones, ese tipo de música constantemente, pues él lo va a aprender porque su cerebro es lo que hace, ¿cierto? Su cerebro interpreta y memoriza esos estímulos y más a una temprana edad. Entonces debemos ser bien cuidadosos con eso, con los niños y obviamente pues también con los adultos. Ahora, los ritmos creo que también son otro tema muy delicado. Eh, y más porque hoy en día se ha dirigido mucho a cristianizar géneros o a culturizar la música sagrada. En la antigüedad vemos que la música que estaba dedicada a Dios siempre ha tenido como su lugar, un punto específico y luego está toda la música general, ¿cierto? Pero siempre estaba la música del Señor, la música dedicada a Dios en un punto específico y rodeado de todo lo demás. La música es demasiado antigua, desde Génesis, desde las primeras eh, generaciones, ya vemos la música ahí, ¿cierto? Con el arpa y otros instrumentos desde muy temprana edad. Entonces la música siempre ha acompañado a la humanidad para relatar cosas, relatar. Pero siempre, o al menos en la historia, se ha hecho una distinción entre la música del Señor y la música. Hoy en día, y creo que desde que se ha empezado como la globalización, desde que hay más acceso para los misioneros en otros lugares, se ha tratado de culturizar el Evangelio para que sea más fácil llegar a las personas. Entonces utilizamos expresiones que son más cotidianas en un ambiente que en otro, los cuidamos de pronunciar una palabra porque en este lugar significa otro contexto, utilizo ciertos simbolismos o ciertas metáforas porque la entiende mejor esta gente que otra gente. Y eso está bien, ¿cierto? Tratar de acercarnos un poquito desde la cultura, pero creo yo que no debe ser como el principal foco, ¿cierto? No debería ser lo principal eh, culturizarlo todo, Claro. porque hay cosas donde yo no voy a aceptar, ¿cierto? Frente a eso hay, por ejemplo, un caso
que un poco alejado de la música, pero muy real, era de una isla, unos misioneros que fueron a una isla, no recuerdo bien el lugar, donde los habitantes de esa isla no conocían lo que eran corderos, nunca habían visto un cordero, nunca habían visto ni conocían la función de un pastor de ovejas. Entonces los traductores que estaban traduciendo a ese lenguaje nativo se enfrentaron al dilema, ¿cierto? ¿Cómo damos a entender este concepto a alguien que nunca lo ha visto? ¿Cómo culturizamos esto? Y el efecto o el resultado fue terrible, ¿cierto? Ellos dijeron que lo mejor o lo que ellos veían más adecuado era, como en esta isla el animal más importante era el cerdo, ¿cierto? Era lo más valioso, lo que más peso tenía, el animal que más apreciaban era el cerdo. Entonces decidieron traducir como he aquí el cerdo de Dios, que es el pecado del mundo. Por querer culturizar algo, por querer darles ejemplos claros, se llega a un nivel que dice, uff, No, ya yo muy ahí ya no me siento pesado. cómodo, ¿cierto? Yo ahí ya no voy a pasar. Lo mismo puede pasar con la música y es hasta dónde quiero culturizar y por qué quiero culturizar la música. La música cultural o la idea de culturizar la música viene de que va a ser más fácil para las personas hacer la transición de la música que escuchaban antes a una canción que puedan entonar ahorita, va a ser más fácil memorizársela, va a tener más comodidades, por eso. O también he escuchado mucho que es con la idea de evangelizar. Como, bueno, vamos a utilizar esos ritmos para atraer jóvenes, porque esa es la música que les gusta a los jóvenes. Entonces vamos a traerlos por medio de esa música. Claro, pero eso también es de pensar, de verla, de la visión que tengamos, y es hasta dónde puedo utilizar un medio, ¿cierto? Hasta dónde una estrategia de evangelización está adecuada, ¿cierto? Hay una frase muy antigua que dice como, ¿qué tan lejos tengo que estar de Dios para encontrarme al diablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan lejos tendría que irme de Dios para alcanzar a la gente? Y debemos tratar de acercar la gente a Dios, ¿cierto? Y no quitar la gloria de Dios para dársela a los hombres, no bajar a Dios del estatus del ser el Dios supremo y bajarlo a hacerlo menos para que la gente lo entienda. Lo que debemos hacer es educar a la gente para que entienda esa magnificencia de Dios. Súper bien. Entonces, la música es igual, ¿cierto? Sí es una estrategia y puede funcionar, pero ¿hasta qué punto se mantiene dándole honra y gloria a Dios y no a los hombres? ¿Hasta qué punto se mantiene como una herramienta para dar honor al Señor y no honor a nosotros mismos? Entonces, ese debe ser como el pensamiento primero. Y segundo es, bueno, pero si queremos que las personas dejen su vida pasada, ¿cierto? Como lo que dice el Señor de niegues a sí mismo y siga, ¿no es cierto? Hacer una conversión real es. ¿Qué tan fácil va a ser ese proceso si durante toda su vida cristiana va a continuar teniendo vestigios de su vida pasada, ¿cierto? Entonces también es bien importante eso. Es una buena herramienta, pero ¿hasta qué punto, ¿cierto? Tener cuidado con Cuidado, eso. ¿cierto? Y creería yo que siempre ha existido la diferencia entre música cristiana y música, o la música del Señor, la música sagrada y la música en general. Creo que eso sí debería mantenerse. Creo que cristianizar géneros en general es un tema muy delicado. Bueno, creo que ahí aclaramos bastantes dudas. Eh, Algunas de las preguntas que más surgen, porque creo que eso es un tema de mucha controversia entre los cristianos, un tema que se pone mucho en discusión. Hay quienes son muy estrictos con el tema y lo llevan a un extremo, y también hay quienes son muy laxos con el tema y ya lo llevan a otro extremo. Entonces es importante estudiarlo desde la Biblia, que esa es la base de todo, entender qué es lo que la Biblia nos enseña sobre ese tema y escudriñarlo todo. Exacto. En ese punto creo que es muy importante, por ejemplo, acerca del debate es la historia, ¿cierto? La iglesia, desde la iglesia primitiva, se entienden los himnos que se cantaban ya los salmos y otros himnos escritos en el Antiguo Testamento y algunos himnos de la tradición judía. Y se entiende el salmear, ¿cierto? También, que era recitar salmos de tipo poético, como declamaciones.
Pero ese debate inicia en la iglesia primitiva, ¿cierto? Y las posturas radicales siempre han estado. La postura más radical en contra de la música era los que decían que no debían haber instrumentos musicales en la iglesia, no debían haber instrumentos musicales en la iglesia por el decaimiento o por la perversión que había en la música, ya que en ese tiempo pues la música se utilizaba en ritos paganos, se utilizaba en la ópera, se utilizaba en el teatro, se utilizaba como entretenimiento y ya había perdido el estatus de algo sagrado, ¿cierto? Ya no se veía como algo puro o algo que podía dar alabanza a Dios, sino que la gente lo veía como algo muy cotidiano del día a día. Entonces, un sector de los cristianos primitivos dijeron que no deberían haber instrumentos musicales en la iglesia, sino solo voz, el canto congregacional. Y se apoyan en temas bíblicos como que en el Nuevo Testamento nunca se menciona un servicio o un culto con instrumentos, siempre se habla de cantar a capela, ¿cierto? Se tienen ejemplos como cuando Pablo estaba en prisión y cantó, como cuando se dice dar sacrificio de alabanza, cuando se dice cantar himnos y canciones espirituales, siempre se habla de declamar. Entonces hay un sector, y siempre esa línea ha estado de no deberían haber instrumentos, no debería haber música. Y hoy en día llegan al punto de decir que no debería haber una industria musical cristiana, que la música cristiana no se debería convertir en una industria, no debería generar dinero, No ni debería mover las monetizar. masas que se hace. No debería monetizar, no se deberían cobrar conciertos de música cristiana, no deberían haber grandes referentes de la música cristiana, porque dicen que eso lo que va a hacer es alimentar el ego, alimentar la humanidad de sí mismo, es levantar su talento sobre muchas otras cosas. Entonces hay un sector muy radical frente a eso que dice no debería haber una industria musical cristiana. Y ni siquiera deberían haber himnos, no deberían haber ni siquiera instrumentos en la iglesia. Y no es muy común acá en Colombia, en Latinoamérica, pero hay iglesias que no tienen, hoy en día no tienen himnos, no tienen música o acompañamiento musical, ni siquiera en los servicios. Obviamente la gente pues es mucho más radical frente al resto de la música que discute. Y por el otro lado hay el sector que hablábamos ahorita de utilicemos eso como una herramienta, instrumentalicemos la música para llegar a más personas, para llegar a lo que ya conocen, darles un SEO similar para que no se sientan como el choque tan fuerte. Y ellos dicen que no, que cualquier música está bien, que incluso la música secular está bien porque yo tengo la capacidad de discernimiento, yo puedo saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces creo que los dos extremos siempre han existido y también creo que los extremos tan marcados también pueden ser peligrosos. Entonces creo que un buen referente es una conciencia individual. Creo que es en mi comunión con Dios, en mi comunión con el Espíritu Santo, en mi oración, ¿cierto? Lo que yo me siento bien. Y como yo siempre le he dicho a la iglesia, creo que una de las mejores formas de evaluación es si lo podría hacer delante de Dios, ¿cierto? Si yo podría cantar esa canción que canto en el cielo delante de Dios, tiene su conciencia limpia, ¿cierto? Porque la vida que llevamos aquí, la vida que tenemos ahora, es una preparación, ¿cierto? Yo espero algún día cantar en el cielo por la eternidad y alabar a Dios por la eternidad en el cielo, en presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, pensar si en ese momento podría entonar las canciones que entono ahorita. Ese debería ser como la forma. Debería ser el filtro. Ese debería ser como el filtro. Y por ejemplo, en cuanto a los extremos, también podríamos hablar como del principio regulador y el principio normativo, que ya es como más doctrinal, pero es importante verlo. Y los dos nos hablan de cómo tratar el silencio en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué pasa con lo que la Biblia no menciona? Entonces el principio regulador dice, hacemos solo lo que la Biblia dice y todo lo que la Biblia no dice no lo hacemos, porque no quiero yo tratar de pensar lo que Dios quería decir en el silencio. Y si no lo dice expresamente o no es una consecuencia o una causa lógica de lo que dice, no lo hago. Y el principio normativo, por el contrario, dice, no, pues si Dios no lo prohíbe explícitamente, es que Dios lo permite. Entonces ahí tentamos cómo tratamos el silencio. Entonces, el principio normativo dice, no, si en el Nuevo Testamento nunca hay un servicio o música cristiana con melodía, con música, pues no lo hagamos. El principio normativo dice, si nunca lo prohíbe,
pues hagamos, usemos todo lo demás. Entonces uno es más permisivo, el normativo es más permisivo, increíblemente, a pesar del nombre, y el regulador es un poquito más estricto Más desde, así. venga, si no lo dice estrictamente la Biblia, si no es una causa eh, lógica o una consecuencia lógica, no lo sé. Entonces el principio regulador está muy en contra o se levanta muy diferente a una industria musical cristiana. Y el principio normativo, por el contrario, dice, bueno, pues si Dios nunca prohibió exactamente que utilicemos la música para evangelizar y utilicemos la música que ellos utilizan. Entonces, pues, Súper bien. entonces creo que lo ideal es estar como, tener una buena ética personal y hacer. Bueno, yo creo que no sé si tienes algo más que agregar, de pronto un consejo para todas las personas que tienen dudas acerca de la música secular, cómo Bueno, pueden, no, yo pienso que lo que debemos hacer es tratar de agradar al Señor, ¿cierto? Y la vida cristiana es una comunión personal de individualismo entre mi persona y el Señor. Entonces, y creo que esa relación es la que mejor nos va a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y el Espíritu Santo pues hablará a nuestra vida en su debido momento. Vuelvo y repito, creo que no estamos para juzgar ni para prohibir cosas hoy en día en la iglesia, sino para aconsejar y tratar de guiar. Eh, y en cuanto a la música, debe ser eso, el por qué lo hacemos, por qué me gusta esa canción y qué transmite esa canción. Creo que es lo que más debemos preguntarnos. Y en la comunión con Dios encontraremos qué es lo que realmente nos acerca a Él y qué es lo que nos acerca a Él. Tratando, que debe ser el pensamiento de los cristianos, y es cada vez estar más cerca del Señor, ¿cierto? Cada claro, vez estar o tener una mejor comunión con Él. Entonces, en la medida que vamos avanzando, podremos hacerlo, podremos mejorar. Obviamente, yo creo que la iglesia debe ser un lugar mucho más, de mucho más respeto, mucho más solemnidad, pero en el individualismo y en lo que se hace en la casa o en los demás lugares, creo que ya es un tema muy, muy personal y muy de la propia conciencia. perfecto. Bueno, entonces la conclusión es que debemos de buscar agradar a Dios, examinar las letras de esas canciones, pensar si seríamos capaces de cantar eso que estamos cantando delante del Señor y eso nos va a ayudar a definir si lo que estoy escuchando es bueno o no me conviene. Está pasando la basura. Bueno, entonces creo que ya esto fue todo por hoy. Sí, sí, sí. Creo que la música igual es algo que acompaña al hombre, tampoco creo pues que se deba excluir de todos los ambientes, tampoco pues creo que se deba prohibir, sino por Y el somos contrario. musicales, es imposible, todos estamos expuestos a la música, es Exacto, imposible que así no queramos escuchar música, vamos a escuchar por los vecinos, vamos a escuchar de algún modo, entonces no podemos huir de eso. claro, entonces a eso iba. Porque yo puedo decir, bueno, no, entonces no escucho nada de música, ¿cierto? En mi casa va a estar en silencio todo el día, no va a pero ¿qué escucho de afuera, ¿cierto? También, Ajá. ¿qué me llega? Porque si mis vecinos también ponen música, el vecino de abajo, el vecino de seguido, y también qué escuchan ellos de mí, ¿cierto? Entonces también es importante. Entonces creo que es una buena charla, creo que es una buena pregunta y creo que es una duda general. Y más hoy en día donde la música cristiana se ha generalizado tanto y ha abarcado tantos géneros y ha abarcado tantos movimientos, tantas comunidades. Creo que lo más importante es tener una buena conciencia delante del Señor. Súper bien. Bueno, igualmente está la serie de mensajes donde se explica más a profundidad cada uno de los temas, entonces pueden ir, revisarlos, estudiar y cualquier duda, pregunta, inquietud pueden hacerla. Claro que sí. Y también si tienen alguna pregunta de otro tema, de lo que sea, lo pueden dejar ahí, vamos a estar atentos para revisarlo. Y bueno, ya muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los No, no, que muchas nos gracias. ven. Y ya nos vemos en el próximo. En el próximo episodio nos vemos. Dios les bendiga, que Chao, estén Dios muy bien. bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.